Cuando se tiene, por ejemplo, por decir, ya, 1 kilo de arena, arena fina, imagínense que pongamos 1 kilo de arena fina. Entonces, ¿las podemos contar de cuántas arenitas hay en 1 kilo? No podemos, ¿no? Podríamos contarlas, ¿no? Pero imagínense. Entonces empezamos a trabajar con las porciones más pequeñitas, más pequeñitas. Cuando en cálculo, ustedes saben que podemos hablar de deltas, ¿no? De incrementos. Deltas, delta de X, por como se dice, ¿no? En cálculo. Incremento. Entonces, esta cantidad de incremento, de delta, puede ser tan pequeño o puede ser también una cantidad macroscópica, ¿no? Macroscópica. Pero si le hacemos que sea tan pequeño que tienda a cero, el delta de X tienda a cero, para eso existe el límite, ¿no? Entonces este delta de X no va a ser exactamente cero, sino se va a transformar en un diferencial, ¿no? En un diferencial, le llamamos diferencial de X. Entonces, en esta parte de distribución continua de partículas, participa pues ya un conjunto de partículas casi juntas, unidas, ¿no? Y en general van a constituir un cuerpo, que para nosotros va a ser cuerpo rígido, así como ven acá en la figura 1, en la figura A, ¿ve? Entonces, para hallar su centro de gravedad, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos una porcioncita de arena, un elemento de volumen, se dice, ¿no? ¿De acuerdo? Un elemento de volumen, un delta de B o un diferencial de B, ¿ve? Elemento de volumen. Y dentro de ese elemento de volumen, dentro de ese porcioncita de arena fina que tenemos, también la Tierra actúa, ¿no? Con un peso. A ese peso le llamamos diferencial de peso. Diferencial de peso, ¿ve? Son conceptos matemáticos que me permiten describir el fenómeno. Como es continuo, entonces yo puedo hallar el peso total, que es el peso total. El peso total no es otra cosa que en este caso va a ser una sumatoria, esta sumatoria que usamos en la distribución discreta. En este caso, para la distribución continua, esa sumatoria se transforma en una suma, pero alargada, ¿sí? Y eso lo conocemos con el nombre de integral, ¿no? ¿De acuerdo? Peso total entonces va a ser suma de todos los diferenciales, el diferencial de pesos, ¿ya? Diferencial de peso. Entonces, aplicando teorema de Vaninón también, se obtiene esta fórmula que le estoy indicando acá, pero no se asusten. Esto lo vamos a ver ya en estática, solamente que le estoy dando la idea que es lo que se va a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, para una distribución continua de partículas o cuerpo rígido, ya las coordenadas se determinan usando el concepto de integración. ¿Ya? ¿Ve? De integración. No se asusten porque todavía no han estudiado de estos conceptos, ¿no? Pero es para que tengan una idea. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde a centro de gravedad. Ahora hablemos del centro de masa. Mire, centro de masa, partículas. Cada partícula tiene masa M1, masa M2, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habrá un centro también. A ese centro se le llama centro de masa. Y algunos lo llaman así, lo denotan centro, CM, ¿no? Centro de masa. O simplemente RG. Pues acá nos dice, dado un sistema de n partículas, se define la posición de su centro de masa, ¿sí ve? Ahora, esta fórmula se deriva de la fórmula centrogravedad. Acá, mírame, de esta fórmula. ¿Qué vemos en el centro de masa? En el centro de masa no tiene que ver nada con el campo gravitatorio, ¿ya? Masa, acá cuando hablamos en partículas de masas,
y que tienen masas, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada el campo gravitatorio, pero sí existe una relación, miren. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de partículas de tal manera que G sea constante? Por ejemplo, para M, para la partícula 1, a esta partícula, G sea 9,81. Para la partícula 2, 9,81. Para la partícula 3, 9,84. N partículas 9,80. Quiere decir que G es constante. ¿Qué quiere decir que G es constante? Quiere decir que el campo gravitatorio es uniforme. En todos los puntos tienen el mismo valor, ¿no? Todos los puntos tienen el mismo valor. Entonces, si es constante, miren, se cancela el número I, denominador G, todas las coordenadas. Se cancela G. Por lo tanto, me quedo con, por ejemplo, primero, RI, M sub I, ¿no? Entonces tengo esta fórmula, ¿eh? RI, M sub I. Entonces, si G es constante, quiere decir que el centro de masa va a ser igual que el centro de gravedad, porque G es constante. G y M son propiedades de los cuerpos. La masa es una propiedad. El campo gravitatorio también es una propiedad. Quiere decir que el centro de masa con el centro de gravedad tiene que ver con las propiedades de los cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo son iguales centro de masa y centro de gravedad? Cuando G es constante, ¿no? Cuando G es constante. Acá les estoy poniendo un ejemplo para distribución de masas, hallar su centro de masa. ¿Sí? Y también vemos para el caso de distribución continua, ¿eh? Distribución continua, ¿de acuerdo? Distribución continua de partículas. O sea, supongamos que tengamos una barra de la construcción, ahí está, de longitud L. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que partirlo, ¿no? Pedacitos, trocitos diferenciales o incrementos, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. ¿Eh? Pedacito, pedacito, lo más pequeño posible. Primero podemos tener un delta de L. Luego tenemos un diferencial de L, ¿no? Más chiquito, ¿no? Por eso se dice que un cuerpo continuo puede considerarse compuesto por un número infinito de masas diferenciales, ¿no? Este pedacito es una masa diferencial, este es otra masa diferencial, esta es otra masa diferencial, así. La sumatoria de todo esto diferencial de masa me va a dar la masa total de la barra. Posición del centro de masa, o sea, tenemos un conjunto de partículas, a estos elementos diferenciales se considera como partículas, ¿sí? Vamos a hallar su centro de masa. Ahí está. Repito, estas integrales no les asusten porque eso lo vamos a ver después, ya en estática. Igual, entonces las coordenadas cartesianas tenemos X sub G, depende del autor, ¿no? Por ejemplo, repito, siempre estoy insistiendo de que algunos lo representan con X barra, no flecha, sino barra. Otros lo representan, por ejemplo, con XM. Otros lo representan con una XCG. Otros lo representan con una XG simplemente. ¿Eh? Otros lo representan con este vector unitario, perdón, vector posición, R sub C, ¿no? Esto va a ser igual, en forma vectorial tendríamos acá X sub C, coma, Y sub C,
coma y z sub c. Vamos a ver Bien, entonces, seguimos. Acá vemos, jóvenes, miren, que hay un concepto, que estos conceptos lo vamos a ver en física aplicada, ¿ya? En física aplicada, pero quiero adelantarles para que tengan una idea. Cuando hablamos de densidad, el término densidad tiene que ver con la forma como se distribuye la masa en el cuerpo. Entonces, si la masa está distribuida a lo largo de un alambre en forma continua, entonces vamos a definir un tipo de densidad con esta fórmula, miren. Densidad lineal. ¿Por qué densidad lineal? Lo vamos a encontrar con lambda. Es masa por unidad de longitud en la lectura. Masa por unidad de longitud. Densidad superficial de masa. ¿Qué le llamamos? Por sigma. ¿Ya? También hablaremos de otro tipo de densidad, densidad superficial, que vamos a decir masa entre la superficie o entre el área. ¿Ya? M entre el área. Densidad volumétrica, miren, densidad volumétrica. Se define como masa entre volumen. Sobre volumen. Entonces la masa total es simplemente la integral para el alambre, para una placa, para un cuerpo de volumen, una esfera. Y claro, bien, entonces estos conceptos también los vamos a usar en física aplicada. Pero, ¿para qué me sirve ahora estos conceptos? Me sirve para poder relacionar estas fórmulas. Bien. A partir de estas fórmulas se obtiene otras fórmulas usando el concepto de densidad lineal. Ahora vamos a hablar sobre el centroide. Dijimos que el centroide no era otra cosa sino el centro geométrico de los cuerpos, ¿no? Centro geométrico de un cuerpo. Estudiaremos, como acá poniendo, estudiaremos el centroide de volumen, de un área y de una línea. Por ejemplo, el caso de volumen, ¿ve? Consideramos un elemento de volumen que les mencioné, ¿no? Centroide de un área, acá en volumen, centroide de un área, acá tienen la fórmula, ¿ve? Entonces, esta fórmula se deduce en el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las coordenadas, la fórmula para determinar las coordenadas, cuyas formas sean pues complejas, ¿no? Forma del cuerpo complejas. Ya, también lo vamos a ver en práctica. Centro de una línea, ¿ve? Puede estar sobre la línea o fuera de la línea, eso quiere decir centroide. También se habló acerca de centroide de áreas compuestas. Miren, supongamos que tenemos una superficie acá, que nos está en la figura del lado izquierdo.
la podemos seccionar en varias partes cuya geometría sea conocida. Si es conocida la geometría, entonces es posible calcular el área, ¿no? El perímetro, etcétera. En el plano XY, placas ubicadas en el plano XY. Centro y de volúmenes también, miren, cuando tenemos cuerpos separados, discretos, también podemos hallar centro de volumen. Y acá estoy haciendo un pequeño resumen, jóvenes, miren. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, jóvenes? A ver, les escucho. Los escucho, jóvenes. A ver, por favor, ayúdenme. ¿Me escuchan? Sí, Yo, ingeniero. profesor. Ya, Yo a puedo ver, leer. sí, sigue, Ya, por favor. ya. Centro de gravedad. Es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de la gravedad que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo. En física, el centro de gravedad, el centroide y el centro de masas pueden, bajo ciertas circunstancias, coincidir entre sí. En estos casos, se hace válido utilizar estos términos de manera intercambiable. El centroide es un concepto geométrico, mientras que, mientras que los otros dos términos se relacionan con las propiedades físicas de un cuerpo. Para que el centroide encaje con el centro de masa, el objeto debe tener densidad uniforme o la distribución de materia a través del objeto debe tener ciertas propiedades tales como simetría. Para que un centroide encaje con el centro de gravedad, el centroide debe coincidir con el centro de masa y el objeto debe estar bajo la influencia de un campo gravitatorio uniforme. Muchas gracias, joven. Entonces, ustedes ya pueden tener presente para resolver los problemas, nos va a ayudar a estos conceptos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá nos dicen el centroide, tiene que tener presente, es un concepto geométrico, mientras que los otros dos términos se relacionan con las propiedades físicas del cuerpo. ¿Cuáles son esas propiedades físicas? La masa del cuerpo, el campo gravitatorio, ¿no? La densidad, etc. También les estoy indicando acá revisar el ítem 4.8 del libro Alonso Fin, la página 68, 69 y 70. ¿Ya? Ahí en esa página, en la página 68, está la ecuación 410 y 421. ¿Ya? Entonces nos habla también Alonso Fin acerca del centro de masa. ¿Ve? Y cuando se tiene una distribución continua también. Y las fórmulas, ¿no? Está. Estas fórmulas, ¿no? Para el caso volumen. ¿De acuerdo? Está. Entonces, lean, por favor, revisen esa teoría. ¿Ya? Y también estoy considerando, porque lo que ya les presenté también es acerca del centro de gravedad de algunos cuerpos cuya geometría es conocida, ¿no? ¿De acuerdo? Para un triángulo, dice que es el punto de intersección de las tres medianas. Para un polígono regular y placa circular en el centro geométrico de la figura. También ahí están diferentes. Para el cilindro y esfera, pirámide y cono, figura con simetría axial, etc. Por ejemplo, para un segmento del L, o que representa una barra, puede ser una barra de una construcción, su centro de gravedad está en el punto medio, ¿no? Pero ¿qué pasa si la barra está posicionada oblicuamente? Posicionada oblicuamente, entonces tenemos ahí las coordenadas del centro. El centroide, el centro de gravedad o centro de masa, va a ser el mismo para cualquier caso, porque la gravedad es constante.
Y así tenemos como las figuras que les mostraba en la clase anterior, para rectángulo, para un triángulo cualquiera, para un rectángulo, triángulo rectángulo, para un semicírculo, para un cuadrante de círculo, para un sector circular, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si el cuerpo no tiene densidad uniforme? ¿Se podría hallar el centro de gravedad? O sea, de cualquier, o sea, sé que no se puede hallar de la misma forma, pero ¿de qué forma se podría hallar si la densidad no es uniforme? Ah, claro. Entonces ahí entra a tallar el cálculo diferencial, el cálculo integral. Ahí entra a tallar el cálculo diferencial, el cálculo integral, ¿no? Con esa teoría, podemos hallar el centro de gravedad, centro de masa, y ya van a ser puntos diferentes, ¿no? Porque no hay una distribución de masa. El centroide con el centro de masa van a ser diferentes. Entonces, eso ocurre con lo que estamos viendo acá. Estamos asumiendo de que la distribución de masa, todo es uniforme, constante, ¿no? Campo gravitatorio constante. Por lo tanto, este punto, el centro de gravedad, va a ser el mismo que el centroide, va a ser el mismo que el centro de masa. ¿Está claro, joven? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces, también he considerado como práctica dirigida el ejercicio que hemos resuelto en la clase anterior, pero ya acá lo he puesto ya como pregunta, ejercicio 1, ejercicio 2, miren, está la no fin, ejercicio 3, este también es importante, ejercicio 4, ya, el ejercicio 5, vean, el ejercicio 6, el 7 y el 8. También con 9 y 10 ejercicios, ¿no? Eso es todo lo que hemos visto en lo que respecta a centro de gravedad, centro de masa, centroide. Ya. Pues ya tienen una idea general, panorama general acerca de qué es el centro de masa, centroide, centro de gravedad. Ahora le voy a presentar la otra parte que hemos visto también, ¿no? Carga distribuida. Si me permiten, por Te favor. escucho. Bien, jóvenes. Gracias, gracias. Entonces, en la clase anterior también vimos sobre carga distribuida. ¿Me recuerdan? Entonces, una forma de representar, según el modelo matemático, es que una carga distribuida se representa a través de flechas, conjunto de flechas o conjunto de vectores, ¿no? Conjunto de vectores que actúan sobre algo. Entonces, acá tenemos una carga distribuida de forma triangular, se dice, ¿no? Forma triangular. Pero antes, ¿cómo definimos la carga distribuida? Lo definimos como estamos asumiendo que estamos actuando sobre una línea. Entonces la carga distribuida es fuerza por unidad de longitud, fuerza por unidad de longitud. O es forma diferencial, ¿no? Diferencial de fuerza entre diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Lo dicto. Perdón, ahí. Acá es. Quiero borrar esta parte directamente. Unos segunditos que por acá. Muy bien. Mm, acá. Ya, ahora sí. Ya. Entonces acá tenemos la definición, es esta, ¿no? Definición de la carga distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, carga distribuida lineal es fuerza por unidad de longitud o diferencial de fuerza por diferencial de longitud. ¿Ya? La carga distribuida siempre va a ser una función, ¿no? Puede ser una función constante, puede ser una función lineal o una función de primer grado, una función de segundo grado, o la ecuación de parábola, ¿no?
puede ser la ecuación de una función cúbica, etcétera, ¿no? Una función que varía. Entonces, acá en este caso tenemos una función lineal de forma triangular. Las unidades de medida de la carga distribuida es Newton por metro, o libra fuerza por pie. Fuerza por unidad de longitud. Y tendremos dentro de lo que nos interesa para el curso, tendremos carga distribuida rectangular, la forma de un rectángulo, ¿ve? Carga distribuida de forma triangular, un triángulo, y combinada, triangular, rectangular. Rectangular, triangular. Y la última jóvenes acá, miren, combinada, ¿no? Combinada. Una triangular y otra rectangular. Entonces, el trabajo en esta parte, ¿en, en qué consiste, mejor dicho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta carga distribuida? Tenemos que transformarla en una carga puntual, ¿no? Una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual, profesor? Ujú. Acá, vamos a suponer que tenemos acá una viga, no, un elemento estructural que está apoyado, digamos, ¿no? Ya está apoyado. Entonces, una fuerza que actúa en un punto, la fuerza que actúa en un punto, se llama carga puntual, ¿verdad? Carga puntual. Mientras que una carga de esta naturaleza, como les dije, con forma rectangular, triangular o combinada, se llama carga distribuida, porque está actuando sobre todos los puntos, ¿eh? Todos los puntos, todos los puntos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como les decía, el trabajo consiste, dada esta carga distribuida, hallar una fuerza resultante de toda esta carga distribuida, una fuerza resultante que represente a toda la carga distribuida. Esa fuerza resultante debe pasar por el centroide de este rectángulo, formado por la función, su carga distribuida, y la viga en este caso, ¿no? Por el cual está actuando. Entonces tenemos, esa fuerza resultante debe pasar por el centroide de ese rectángulo, por el centroide, y el centroide es la intersección, pues, de las diagonales, ¿no? Vamos a poner que esa es la diagonal, ahí está el centroide, y para nuestro caso, que es este punto, también será el centro de masa, centro de gravedad. Entonces, por ese punto debe actuar la fuerza resultante. La fuerza resultante de la carga distribuida, que es F sub W. Lo mismo acá, en la forma triangular también, tenemos allá la resultante. Vamos a suponer que la resultante pasa por ahí. Quiere decir de que esa fuerza resultante debe pasar por el centroide, ¿no? De esta área, de esta zona de acá, de toda esta zona. ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso 3. De esta forma triangular va a salir una fuerza. De esta forma rectangular va a salir otra fuerza. Vamos a tener F1, fuerza 1 y fuerza 2. ¿Podemos hallar la resultante? Claro, esa resultante vamos a suponer que pase por acá. Ahí. Esa resultante debe pasar por el centroide de todo este trapecio. El centroide de este. ¿Ya? Centroide de ese trapecio.
Entonces el trabajo está hallar, por ejemplo, la fuerza resultante, hallamos, y tenemos que hallar el centroide. Hallamos la fuerza resultante y tenemos que hallar el centroide. Hallar las fuerzas resultantes y tenemos que hallar el centroide de todo el sistema. Ese es el trabajo acá. Por lo tanto, acá tenemos, por ejemplo, la carga distribuida en forma triangular, ya les expliqué. Acá la función, me observen, esta frontera es una función lineal que está en función de x. Para estos casos, ¿cómo se halla la fuerza resultante? La fuerza resultante simplemente se halla con el área. O sea, el área va a ser la fuerza resultante. Ya, la fuerza resultante, el área, ¿no? F es R o R simplemente, ¿no? La fuerza resultante. Por ejemplo, para el primer caso, ¿no? ¿Cuál va a ser el área? Si todo esto mide L y toda la viga mide L, entonces el área va a ser igual L, la carga distribuida. Abajo, en el segundo gráfico, es L por la altura, que es la carga distribuida, por la altura, todo esto es la altura, por la carga entre 2, ¿de acuerdo? Entre 2, un triángulo. Entonces así calculamos la fuerza resultante, ¿ya? Por el área. Eso es lo que ha ocurrido acá. Si hay el área, por ejemplo, acá es 9 por 1440. Eso es lo que vamos a ¿de acuerdo? Sería 9 por 1440 entre 2. Es el área de un triángulo. Sale 6480 newton. Pero lo podemos expresar también así de esta manera, ¿no? 6.48 kilonewton, ¿no? Kilonewton. Y ahí se la fuerza resultante. Pero sabemos de que por dónde debemos ubicarlo. ¿Podemos ubicar acá? ¿Acá? No, no es en cualquier sitio, sino debe pasar por un punto de este triángulo llamado centroide. Vamos a poner por ahí está el centroide. Por ahí debe pasar ahí, ¿no? La fuerza resultante. Resultante. Ese es el centroide. ¿Y cómo se halla el centroide? Entonces, el centroide del triángulo, ¿cómo se halla? Simplemente, si medimos respecto al origen, respecto a O, será 2/3 de la base. 2/3 de la base, ¿cuánto es? 2/3 del 9. Sería, ¿cuánto es 2/3 del 9, jóvenes? ¿Mm? ¿Cuánto es? Sería simplemente la base, ¿no? Sería 6. Tercia acá, tercia acá, y tendríamos 6. A 6 metros, ¿de acuerdo? A 6 metros, ¿ves? A 6 metros, hasta acá es 6. 6 metros está pasando del extremo izquierdo, está pasando la fuerza resultante. O a 1/3 del ángulo rectángulo, del extremo derecho, a 1/3. O sería 1/3 de la base. Eso es 3 metros. A 3 metros, ¿sí? ¿No? 3 metros. Ya. Entonces avanzamos. Ahora sí viene acá la tarea de ustedes. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, joven? No, ingeniero. Ya. Entonces empezamos. A ver, me van a compartir la solución de cualquiera de los ejercicios, 1, 2, 3. Para las 3 preguntas es el enunciado este acá. Tenemos el 4 ejercicio, cuarto, el quinto, el sexto y 6 nada más. 6 ejercicios, ¿ya? Todos en forma grupal. Me comparte el primero que termina para poder explicarles y darles algún alcance. ¿Ya, jóvenes? Entonces empezamos.
También pueden descargarlo del Teams, está, ya lo subí, está como carga distribuida. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Tienen ya para que me puedan compartir algo? El ejercicio 1, el ejercicio 2. Ingeniero, ¿le puedo mandar foto por el chat? Porque ahorita estoy en celular. Igual, profe, igual. ¿No pueden compartirme? ¿No pueden compartir? Por celular. Ya, a ver, compañeros que puedan compartir, por favor. Jóvenes, Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta, ¿se puede? sí, joven, ¿puede compartirme? ¿Puede compartir la No, pantalla? más bien es sobre el problema 6. No sé si lo pudiese revisar. A ver, el 6. Un momento. El del... A ver, un ladito, Ahí está, ¿lo ven? un ladito. En el chat. ¿Está en el chat o...? Ah, No, ya, está bien, está bien. ¿Cuál es la acá pregunta, joven? Sí. indican hallar la fuerza 1, o sea, pero no lo llego a entender muy bien. ¿Cómo puedo hallarlo? O sea, ¿tengo que utilizar el momento de acá que me indican o cómo podría hacerlo? ¿Algún idea que me podría dar? Ya. Ahí en este problema nos dan la resultante, que vale 1000 kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? Y F2 también nos dan, pero no nos dan F1. F1 es el resultado de la carga distribuida de forma trapezoidal. 300 kilos, 200 kilos. Hay que hallar el área de ese trapecio Ujú. y esa área de ese trapecio debe ser F1. ¿De acuerdo? F1. Ok. Ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Esa era la duda que tenía. Ya. Jóvenes, por motivo de salud ya voy a concluir la clase porque estoy un poquito mal del estómago. Por favor, la siguiente sesión estamos continuando. ¿Ya, jóvenes? Listo, ingeniero. Cuídese más bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hasta Cuídese. luego, jóvenes. Hasta luego.